Mi nombre es William Hidrobo Suárez, tengo 27 años de edad y mi vida transcurre desde la edad de los 15 años. Empecé a sentir inclinaciones homosexuales y ahí es donde empiezo yo a conocer lo que es el travestismo, lo que es ser un hombre de día y vestirme de mujer de noche. Entonces, dentro de la universidad, una de las universidades de aquí de Cali, dentro a estudiar, y en uno de los sitios de esta universidad donde se van los jóvenes a bailar por el día viernes, es donde conozco a una persona que marca mucho mi vida. Es un hombre que empieza a influenciarme mucho en el área, lo que es del travestismo, y me habla de un concurso aquí en Cali, que es un reinado panamericano que se hace en Cali. Y entonces todos los viernes él iba y contaminaba mi mente a diario sobre eso. Entonces me entusiasmo mucho con la idea de vestirme de mujer. Entonces voy a hablar con mis padres y les comento a mi padre, porque mi madre no convivía conmigo, le comento a mi padre lo que yo quiero hacer, que es vestirme de mujer. Pero mi padre nunca me puso pero para nada, siempre me apoyó, siempre estuvo de acuerdo conmigo, pero mi madre siempre fue la que estaba ahí, ¿me entiende? Entonces, cuando le comento esto a mi padre lo que me dice es que yo soy mayor de edad, que yo tomo mis propias decisiones. Entonces, mi madre por ese año viene a Colombia y se da cuenta en lo que yo me he convertido, pero ella no lo mira con buenos ojos. Entonces, debido a eso, mi relación con ella empieza a decaer y a deteriorarse cada día más. De ahí me voy de mi casa a vivir con la persona. Entonces tengo una relación con esa persona y esa persona me lleva para un sitio aquí en Cali donde me tiene por un año prostituyéndome, y en el día entraban más de 7 hombres a tener contacto sexual conmigo y él no me dejaba salir solamente a una pasarela de 2 metros, a caminar en zapatos altos y vistiéndome de mujer todo el tiempo. Entonces, debido a eso, pues mi vida se va convirtiendo en lo mismo, en una monotonía. Entonces gano el reinado, participo en el reinado panamericano, lo gano, me hago reina por ese año. Por ese año me hago reina y continúo en el proceso de hacerme un travesti. No cualquier travesti, sino el mejor travesti. Entonces, a los 6 meses de haber ganado el reinado, me quitan el reinado porque me encuentran en una avenida de Cali ejerciendo la prostitución. Me destituyen, correcto. Mi relación con Mauricio deteriora al total de que Mauricio me saca por completo y empiezo a hacer mi vida. Ya con unos parámetros, con unos cimientos de prostitución, empiezo a ejercer la prostitución en Cali. Me doy cuenta de que lo tengo todo para seguir ganando dinero y para mantenerme por sí mismo. Decido volver a la casa de mi padre, comentarle lo que está sucediendo. Mi madre vuelve por ese año también aquí a Colombia. La relación cada día más, pero entonces yo ya empiezo a ver a mi mamá como una enemiga, no como madre a hijos, sino como 2 enemigos en una propia casa. Porque para mí mi mamá siempre ha sido una mujer muy bonita, una mujer, un símbolo a seguir. Para mí en ese tiempo era eso. Entonces yo quería ser más que ella y entonces me voy a viajar, me voy para Bogotá y en Bogotá hago un primer viaje, que en el primer viaje fue un fracaso total, que es donde conozco un hospital en Bogotá, muy conocido, y entonces dentro de ese hospital, por medio de una doctora que me da una orden para entrar a bañarme al hospital. Y en ese hospital me prostituyo con médicos, enfermeros y pacientes del hospital. Entraba a prostituirme, a atender los mismos médicos en los consultorios y a pacientes en las camillas. Vuelvo y hago otro viaje a Bogotá porque mi primer viaje fue un fracaso total. Vuelvo a Bogotá y es donde ya mi segundo viaje fue un éxito para mí. Es donde conozco varios sitios de prostitución en Bogotá y me hago conocer en Bogotá. Y me prostituyo en Bogotá por 6 meses y consigo algo de dinero y regreso aquí a Cali. Y entonces regreso a encontrarme con mi familia de nuevo, con mi madre, con mi padre. Pero la relación con mi madre seguía lo mismo. No había cambiado nada. Veía a mi mamá como mi enemigo, más no como mi madre. Porque mi madre nunca aceptaba y siempre declaraba palabras sobre mí. De ver yo la relación que yo llevaba con mi mamá, es donde yo conozco lo que es la marihuana, lo que es el alcohol, el cigarrillo y la cocaína. Es donde empiezo a consumir esto y conozco a alguien que marca mucho mi vida por ese tiempo, que es un travesti. Y entonces lo empiezo a frecuentar y haciendo lo importante para mi vida, y todo se lo contaba como si fuera alguien de mi familia o como si fuera mi misma madre. Entonces, debido a eso, pues era alguien que representaba mucho y es donde conozco
la droga que casi pues termina con mi vida, que es el bazuco. Aquí en Colombia empiezan a salir lo que son las cirugías, ¿cierto? A ponerse el biogel, a ponerse todas esas cosas en la cola. Y conocemos a alguien que nos habla del fluido, y es un fluido que venden en una droguería de aquí de Cali. Y entonces vamos y compramos ese fluido, y ese fluido nos lo pone otra persona, un travesti como nosotros. Es algo antiestético totalmente, porque te ponen silocaína local y te acuestan en una cama y ellos mismos te ingieren el fluido. Eso es silicón cosmético, el silicón que se usa para el cabello. Es lo que te ponen en los glúteos. Entonces, debido a todo eso, me doy cuenta con el transcurso del tiempo que uno de los travestis que se aplicó eso con nosotros tenía el VIH. Y con la aguja que a mí me pusieron eso, a él mismo se lo habían puesto. Entonces, yo le comento eso a mi padre, y yo te puedo contar de que mi padre se llevó muchísimos secretos míos a su tumba. Entonces, ahora es donde yo me doy cuenta de que mi papá obraba de la forma en que obraba conmigo. Se puede llamar una forma alcahueta, pero yo no lo veo así, porque mi padre veía la vida en la que yo me estaba moviendo, y lo que yo supuestamente, entre comillas, el diablo me había dicho que yo tenía, era una venda que había puesto en mis ojos. Y él hablaba de yo tener VIH. Entonces mi padre, en una de esas tantas rumbas que yo me pegaba, tan drogado que quedaba, llego a mi casa muy drogado y me quedo dormido en un sillón de la sala de mi casa. En ese sillón me quedo dormido, y mi padre, como él era instrumentador y era enfermero jefe, me saca una prueba de sangre dormido. Y esa prueba la manda a un laboratorio. Y claro, todo confirma de que soy portador del VIH. Llega un tiempo en que entro en la depresión en mi vida, totalmente depresivo. Y es donde empiezo a hablarle a Satanás, a hacer pactos con él, hacer rituales con él. Lo invocaba para que él me diera más y más, y me diera, en mi ignorancia de no conocer de Dios, o de pronto de sí conocer de Dios, pero no afirmarme en su palabra, lo invocaba y le decía que me diera belleza física para que los hombres con solo mirarme se sintieran atraídos. Todo era una vida falsa. Es cuando estoy en una de aquí de las calles de Cali, que es por la Floresta, donde ese día me encuentro un hombre. Eso fue para un 7 de diciembre, donde me encuentro un hombre, y ese hombre me dice que cuánto cobra por un servicio, y entonces yo le digo al hombre que él no tiene para pagarme lo que yo cobro, porque físicamente me veía muy bien. Entonces yo lo miro y entonces empiezo a tener una pelea con él, y el hombre no la piensa ni una ni dos veces cuando me pega una puñalada en el lado izquierdo de mi cuerpo, que perfora el pulmón y alcanza a tocar 1 milímetro, casi el corazón. Ahí recuerdo de que el único que podía sacarme eso era Dios, y empiezo a invocarlo a mi vida, a reconocerlo, que lo necesito. Entonces le hablo a él y le pido perdón en ese momento, y le digo que me ayude a llegar a mi casa. Llevaba zapatos de 12 centímetros de altos, ¿sabes? Llevaba una minifalda totalmente vulgar y una blusa que solamente tapaba los 2 senos. Entonces, botándome sangre y botando lo que me había puesto en los senos, eso era un líquido podrido completamente. Camino y camino, pero invocando el nombre de Dios, invocándolo y reconociéndolo. Y no sé cómo pasó, eran 5 cuadras para llegar a mi casa. Y caigo en la puerta de mi casa. Alcanzo a llegar a mi casa, que es donde me recibe mi madrina con mi primo. Entonces ahí es donde me llevan al hospital. A una estudiante de ahí del universitario la adentran y le piden el favor de que me ponga algo, un medicamento, y lo que hace ella es como pasarse de lo que le habían mandado. Y es donde hago un paro cardiorrespiratorio. Y a lo que hago ese paro cardiorrespiratorio no perdí el oído siempre estuvo conmigo. Y entonces el médico dice, ¿qué le pusiste? Entró en paro, y todo se congestionó cuando el médico sale y dice que no hubo nada que hacer por mí. Pero no pasaron ni 1 minuto, creo ni 2 minutos, cuando he vuelto a la vida, puedo decirlo yo. Y es donde Dios habla. Más claro no me podía hablar Dios. Me tenía para algo grande, pero yo no lo quería aceptar. Vuelvo a lo mismo cuando me doy cuenta de que mi padre padece de una enfermedad. Entonces, eso marca mucho mi vida, ¿sabes? Porque
Cuando me dicen que mi padre padece cirrosis hepática, era como si el mundo se me fuera acabado totalmente. Dentro de una depresión total, que Dios empieza a tener un trato conmigo, pero yo no acepto ese trato que Dios tiene conmigo. Mi padre muere el 11 de septiembre y cuando mi padre muere fue algo muy traumático para mí, demasiado traumático. Llego a mi casa con la maleta en la mano, tocándole la puerta a mi madre que me dejara entrar a la casa de la que me había ido. Me había ido, ¿por qué? Porque fueron 6 meses que mi madre convivió conmigo y los 6 meses que ella convivió conmigo daba palabra a mi vida, predicaba, ¿me entiendes? Y ella reclamaba ante el Dios que ella alababa, y es al Dios que yo adoro ahora, que ella tenía 3 hijos hombres y que 3 hijos hombres le tenía que entregar a Dios. Y que ella era una hija de Dios y que ella a sus hijos Dios no los deja en vergüenza, ella me decía. Y yo me burlaba de ella. Me burlaba de ella y lo único que yo hacía decirle es que ella estaba loca. Retomo otra vez cuando regreso a mi casa enfermo de sífilis. Y entonces voy a sacarme unos exámenes al hospital. Es donde dicen que padezco de sífilis y sale el examen del VIH. Entonces es un examen que me toman, pero tienen que volverlo a tomar porque el primero sale positivo también. Segundo examen del VIH positivo. Para los ojos de los seres humanos, para los ojos de los médicos, era una persona contagiada de VIH y de sífilis. Y fuera de que era contagiado de VIH, sífilis, de tuberculosis. Eran 3 enfermedades que estaban agobiándome en mi vida. 3 enfermedades que cada día me tiraban más al abandono y al no querer seguir viviendo. Mi madre seguía orando, seguía orando, seguía orando. Y ella declaraba de que yo era un hijo de Dios y que yo había nacido era para servir a Dios. Tercer examen del VIH y sale negativo. Segundo examen que me hacen, un esputo donde nunca tuve tuberculosis. Entonces, mi madre se va feliz para los Estados Unidos y me voy yo a vivir con una tía. Estoy viviendo con mi tía, seguía vistiéndome de mujer, pero entonces ya llevaba una vida sin drogadicción, llevaba una vida sin alcoholismo, llevaba una vida sin prostitución. Pero sin aceptar a Dios en mi corazón. Y es cuando yo llego un día, un miércoles aquí con mi madre, antes de que ella viajara a esta iglesia, a la Bethesda, donde hay un miércoles de ayuno aquí, y donde yo me presento en una vestimenta totalmente vulgar. Entonces, a mi madre no le importaba cómo yo llegara a la iglesia, sino que la acompañara a la iglesia. Cuando el pastor Rosenberg Olivares dice que pasen al frente los que por primera vez vienen a la iglesia, mi madre me empuja, pero a mí sentía vergüenza de pasar al frente en la forma en la que yo iba vestido. Porque si yo me agachaba, se me veía completamente todo. Y si yo alzaba la mano, recuerdo que se veía totalmente todo. Entonces, ahí Dios empieza a hacer la obra. Recuerdo mucho que ese día llorando, confieso que tengo la necesidad de buscar a Dios. Y lo confieso como mi único Dios y Salvador en mi vida. Y le digo que si Él existe, que se manifieste en mi vida sobrenaturalmente. Y es cuando aparece mi tío y me lleva para una fundación. Estoy en esa fundación por 4 meses. Y es donde tengo una restauración físicamente y espiritualmente. Y es cuando yo tuve la necesidad de abrirle mi corazón a Dios y decirle de que Él era mi necesidad y que quería un cambio en mi vida. Entonces, ahora yo que entiendo de que hay veces Dios tiene que azotarnos a nosotros y dejarnos pasar por muchas cosas de nuestras vidas para que haya un cambio de nosotros. Entonces, Dios permitió de que yo pasara por todo lo que yo pasé para que ahora yo esté contando lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque Dios ha obrado sobrenatural en mi vida. Dios, ahora sus promesas se empiezan a cumplir en mi vida. Lo que Él regaló a mi vida, que es Jeremías 1, del 4 al 10, ahora se empieza a cumplir. Fui escogido desde el vientre de mi madre. ¿Para qué? Para que Él pusiera palabras en mi boca y las fueran palabras de Él. Para llevar a naciones su testimonio. Entonces ahora comprendo que la palabra de Dios se cumple a la perfección.